Hola, hola, ¿y ustedes pensaban qué pasaba con el detalle de las cosas? Bueno, acá estamos de vuelta y nos hemos mudado, estamos transmitiendo desde la República Bolivariana de Venezuela. Ahí ustedes ven que Roberto Rey, nuestro productor ejecutivo, ha puesto la bandera de la República Bolivariana y bueno, volvió el detalle de las cosas con un acento caribeño socialista del siglo XXI. Y, ¿sabe qué, Roberto? Empezamos a ganar enemigos. De entrada, sí. No, bueno, estamos acá, hemos vuelto con el detalle de las cosas. Hoy con un programa muy especial porque vamos a hablar de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a hablar de la situación político-social que se ha dado y de las últimas elecciones, que ustedes saben que hubo elecciones hace poco en la hermana República de Venezuela. Pero no lo vamos a hablar de nosotros, porque nosotros sabemos poco y nada lo que podemos hacer, sino con alguien que fue hasta allá, que también ha venido acá al programa, ha estado acá en el programa, pero fue hasta Venezuela en el proceso posteleccionario y hoy está acá para contarnos. Estamos con el querido escritor, pensador mendocino, Lisandro Fierro. ¿Cómo está, Lisandro? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, muy contento, agradecido de la invitación y también un poco de la múltiple audiencia que tienen tus programas. En este particular, yo sé que lo ven cuadros políticos, entonces, y un cuadro político es el que nunca termina de aprender, entonces por ahí traerles una mirada, pero Bueno in eso. situ, Bueno esclarecedora, porque a veces nosotros somos completamente permeados por el discurso del enemigo. Exactamente. Y yo descubrí que son todos chorros, hay un paralelo y es Maduro dictador, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir. ¿Qué nos dicen acá? Y que muchos compañeros se comen la curva. Les mando un saludo a ustedes que se comen la curva. Y nos dicen, no, que hay una dictadura, que no hay elecciones, que no sé qué, que los niños comen tierra, que no hay manteca, que no hay esto, que no hay lo otro, que no... Y uno nunca puede saber qué es lo que realmente pasa. Inclusive, por ejemplo, la emisora Telesur, que ahora podemos seguir a veces en YouTube, participaba de la grilla de canales de la Argentina y fue sacada después de la llegada del gobierno de Milei y después continuada por Macri, seguramente. Pero digo, esto para saber qué es lo que pasa en esta nación latinoamericana tan querida y que fue tan importante en la primera década del siglo XXI para Argentina, porque recuerden cuando nosotros estábamos en uno de los tantos momentos financieros complicados que tuvo Néstor Kirchner para salir adelante cuando heredó esa deuda multimillonaria. El que puso los ravioles fue Chávez, que nos dio plata fresca y demás para que nosotros pudiéramos pagar el fondo, para que pudiéramos hacer y cumplir con un montón de vencimientos, desendeudarnos, descolonizarnos financieramente, y eso lo hizo en el marco de la UNASUR. Después, yo me estoy yendo, pero está bueno poner un contexto. Fue Kirchner que fue a mediar entre una probable guerra que iba a haber entre Colombia y Venezuela. El querido Néstor Kirchner fue y se abrazó con Chávez, se abrazó con Santos y ayudó a detener esa guerra absolutamente irracional entre hermanos de lo que es el norte de nuestra querida Sudamérica. Lisandro, contanos, ¿fuiste? Sí. ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo estuviste? Estuvimos a punto, o sea, yo tuve la invitación para ir a la asunción de Nicolás Maduro. Ahí en ese momento no se pudo dar, que esto fue en enero, pero se renovó la invitación para ahora el 25 de mayo, que habían elecciones en todo el país, en toda Venezuela. Y bueno, la idea que tenían ellos es, como saben que hay un discurso que se va filtrando y que van filtrando desde el poder, bueno, invitaron a un grupo Claro, de personas que consideraban que claro. podían llegar a relatar. Yo soy un escéptico, yo era un escéptico del proceso venezolano, yo iba con los ojos curiosos, pero bueno, uno realmente nos llega el discurso del antipueblo, de alguna manera nos filtra. Ajá. Vos ibas, digamos,
cargado de algunos de prejuicios, algunas preconceptos. cosas. Yo pensé que, Interesante. primero pensé que no iba a poder hablar con nadie, ¿viste? Porque bueno, fuimos más o menos el 20, 22, estoy haciendo el check-in para los pasajes y ahí me aparece el vuelo vuelo cancelado, ¿viste? Después empiezo a buscar, ¿viste? Ya tenía la presión en 10 más o menos, ¿viste? Pero empiezo a mirar y, y realmente se había suspendido el espacio aéreo de Venezuela porque ellos evidentemente manejan un grado de información o toman los recaudos y no se podía llegar en avión no había vuelo entre Bogotá y Caracas, no había Mira, vuelo. Entonces, bueno, hice las consultas y así que lo mismo embarqué hasta Bogotá, todo fue la misma rutina, en Mendoza, Perú o sea, Lima, Bogotá, y ahí tuvimos que hacer un vuelo a una ciudad dentro de Venezuela, dentro de Colombia, Colombia, a la frontera. a la frontera. Ajá. Llegamos a la frontera que es muy cercana, que se podía ir en taxi. Así Y ahí que llegaste a la llegué ciudad de Cúcuta, me habías a dicho Cúcuta, Cúcuta. en Cúcuta. Frontera caliente, tensión con Venezuela. Sí. Tensión, hermandad y milagro. Milagro A ver, en algunos aspectos. Porque, bueno, nos lleva un taxista que es colombiano. Yo integro una red federal de periodismo y a su vez estamos armando un grupo soberanista. Entonces íbamos en ese rol. Pero viste que yo soy soy de hablar mucho y de oír poco, pero bueno, en este caso hice mi esfuerzo, invertiste. invertí los roles, me mordí los codos porque el taxista Te este, bajó toda la sí, parrafada era completa, digamos. muy facho, o sea, tremendo. Viste que los taxistas son como los portadores de esos sentidos Pero comunes. eso, y ahí hay una situación que es que al pacificarse de algún grado Colombia, al hacer estos acuerdos, la FARC, y bajar al territorio de la política, la guerra, Sí, ¿viste? Que eso es fácilmente reversible también, ¿no? En nuestra América, porque nunca nos olvidemos de que estamos yendo a América, no hemos ido a la cuadra 12 en Ámsterdam, ¿viste? Estamos claro, en Latinoamérica, porque a veces, ¿viste? Te reclaman cosas como si fuesen, claro. ¿viste? Otro país. Bueno, entonces estábamos con este taxista que a los militares a muchos militares que dieron de baja de la lucha armada o que utilizaban para combatir contra las FARC, han ido a parar a ese rubro, al taxista. Este era uno, ¿viste? Entonces, bueno, él me mostró su enojo con Petro y que, bueno, consideraba que esa lucha debía continuar, pero ahí empecé a notar algunas cosas que hemos hablado muchas veces de estos dispositivos para que vos no pienses, ¿viste? Donde te reducen el pensamiento y empecé a escuchar las mismas cosas que Te escuchaba acá. casetean, dirían en Sí, el barrio. exacto. Ah, en el barrio viejo, por eso Entonces, no, te casetean. entonces dice, a mí no me importa quién gana, total lo mismo, yo tengo que trabajar lo mismo. Me Es lo dijo lo mismo que mismo dice la con otro gente. acento. Claro, ¿viste? Entonces está en toda Latinoamérica, está Ajá. el dispositivo ese. Qué interesante eso, porque, viste, es eso de, bueno, la política en realidad no tiene ningún efecto ¿Viste? sobre la vida de las personas, ¿viste? Es algo que sucede allá en el Olimpo de los políticos, se pelean, son todos chorros, uno llega, le ayuda a robar al otro, etcétera, etcétera, pero a mí no me pasa nada. No me pasa nada. Y bueno, no hace falta explicar. Y ahí yo solamente metí, sí, pero no es lo mismo ir a trabajar con los supermercados llenos que con los supermercados vacíos, Claro, ¿viste? Sobre todo de gente, ¿viste? claro. Entonces, bueno, pero más o menos y él iba contando sus historias, había tenido experiencias duras enfrentando a Mucha la, violencia. a la guerrilla, una violencia de la que nosotros no hemos estado exentos a través de nuestra historia reciente, pero no hemos tenido quizás esos niveles de No, violencia sí, sí, sí. naturalizado. Sí, muy naturalizado. Claro, digo, esa naturalización, porque uno ha hablado con sus abuelos, con sus tíos y demás, y no tenía esa información de Sí. pormenores que hay ahora ahí, ¿viste? Aparte, antes que nos vayamos a Colombia, pero, o sea, es que yo cuando estuve allá, lo que notaba es que hay muchos actores de violencia.
Es Ujú. decir, está la guerrilla, está los paramilitares, están los narcos, están Ujú. las pandillas. Es decir, hay como que todos arman un circuito de violencia. Y esa es una de las luchas de Petro, precisamente, ¿no? Claro, claro, que él Construir una viene. sociedad de paz. Claro, claro, que esa parte es como la más difícil, pero porque también hay actores que controlan la ciudad, o sea, Claro, la violencia como herramienta de dominación. O claro. sea, vos generás esa violencia y alguna vez lo hemos escuchado en nuestro país, porque yo no me voy a ir de mi país, yo no soy venezolano, ¿viste? Como algunos Ajá. compañeros por ahí me han tildado, ¿viste? De que soy venezolano y en algún lugar se dio una discusión donde yo dije, no, mira, yo nací acá, ¿viste? Porque que llegó a creer que yo era venezolano, ¿viste? Porque yo digo, ¿viste? Pero Me ¿sabes trataron qué, Lisandro? en El algunos mismo chats. cuestionamiento le harían a San Martín. Porque San Martín decía, hay que leerlo, escucharlo y demás. El tipo nunca habló de ninguna Argentina, siempre habló de Latinoamérica o de la patria De grande la que le patria decían ellos, grande, y que claro. incluía, por supuesto, fue a entrevistarse a Guayaquil para esto. Es decir, o sea que, viste, esos compañeros tienen que revisar esas cositas, ¿no? Claro, claro, y es parte de la idea también de que ojalá que esta entrevista y mostrar esto que he ido a ver y de lo que he quedado gratamente sorprendido, Ajá. bueno, haga su pequeño aporte, no porque uno, viste, que uno no anda con el bombo con verdades, viste, pero sí por lo menos, viste, ahí en una de las frases esas de que me llevo muy bien con los que buscan a Dios, pero tengo miedo de los que lo han encontrado, viste. Bueno, me llevo muy bien con el que busca la verdad, me asusta el que la ha encontrado, ¿viste? Entonces, Algunos teóricos hablan de la descolonización ideológica. Me parece que claro, esto es esto, central. esto es central, así que bueno, nosotros íbamos Bueno, en el taxista era tremendo fascista y hablaba con mucha afirmación, con mucha vehemencia de cosas que le jugaban en contra, ¿viste? Como por ejemplo un proceso de paz, ¿viste? Yo creo que de alguna manera resolver todo de manera pacífica puede darle, pero bueno, después hay pormenores que uno con el tiempo podría haber llegado a descubrir, pero no tuvimos ese tiempo. ajá. Cruzamos la Bueno, frontera. entraste a Venezuela. ¿Y qué te encontraste? Lo primero, ganas de. Ahí le faltaban unas guirnaldas y alguna canción de Navidad. Y el clima era ese, ¿viste? ¿Entendés? Era así un calor, ¿viste? Era diciembre nuestro, ¿viste? Qué Nosotros estábamos va, en mayo, a fines de mayo, casi junio, y, qué y lugar hermoso. es un lugar precioso, una selva, un verdor. Y después nosotros estábamos un poco, a pesar de ir en un carácter internacional, estábamos en una situación de excepción, porque nosotros íbamos así casi, no te digo en un tubo, ¿viste? Pero íbamos medianamente dentro de un programa que se altera porque creo que en Venezuela habían recibido noticias de que podía haber algo pernicioso en los aviones. Es que, esperá, es decir, acá hay que meter un contexto que es la situación del gobierno de Milei con Venezuela. Ustedes recuerden que hay un caso de un gendarme, comillas, que está de alguna manera demorado en Venezuela porque el gobierno venezolano no tiene muy claro qué actividades estaba haciendo el gendarme allá. Claro, yo creo que Digo, está, hablamos de espionaje internacional, hablamos de un montón de cosas, ¿no? está preso porque inclusive cualquiera podía ver su Instagram y sus redes sociales y él tenía viajes, un gendarme que está ganando 750 700 lucas. mil, viajes alrededor del mundo haciendo Ajá. actividades que están muy lindas, pero te tiene que acompañar el Solventarlo. sueldo, te tiene que acompañar el sueldo. Y después que la esposa que él declara en Venezuela, que fue sacada de Venezuela, o salió, se fue, no figuraba acá cuando está anotado en Gendarmería, figura otra esposa. Y esa esposa sí pertenece a una fundación que es... De estas fundaciones ajá, sí, sí, pro sí, imperio. exacto. No, no, que esta es No es tan pro, es directamente. el imperio. Sí, no, Sí, claro, y aparte una actitud abiertamente hostil claro. entre los gobiernos, digo, Venezuela y Sí, sí, Argentina, sí, se sí, han sí. tirado con todo. Sí, sí, sí. Patricia Bullrich, Nicolás Maduro, Milei. Ya sabemos que nosotros tenemos acá una fábrica de agua que es nuestra cordillera, volviendo acá a Mendoza,
que ellos no quieren que les vendamos agua, ni quieren... El agua es de ellos, ¿viste? O sea, ellos conceptualmente, estos países, como enseñaba el profesor Roberto Amejeiras, que siempre lo menciono, eh, él decía, porque ellos dicen, perdimos China. O sea, ellos no dicen perdimos China. Ellos consideran que China era de ellos, de alguna manera. Así que vos imagínate nosotros, bueno, el informe de Henry Kissinger, donde nosotros estamos tomando el agua que es de ellos. Claro, y bueno, la que vino acá, la Claro, el Richardson comando son. dijo, Ujú. están en juego nuestros recursos, dijo. Claro. En segunda del plural. Entonces nosotros nos estamos enfrentando a eso y este mensaje es para los compañeros y para alguno que pueda estar desprevenido, no para todos obviamente, es que el problema con Venezuela es ese, porque yo agarro a cualquiera y le pregunto quién gobierna Portugal y no tiene ni idea, ¿viste? O sea, Ajá. ¿quién es el que está en Panamá, ni en Honduras siquiera? Ellos saben quién Sí, gobierna. pero allá está el dictador. Pero allá está el Claro. dictador. Entonces, el nombre de él es el nombre que el amo quiere que sepa. O sea, sabemos lo que el amo quiere que sepamos. ¿Cómo son los venezolanos? Entonces, bueno, ahí arrancamos con una gran amabilidad. Entramos a San Antonio de Táchira. Cruzamos sobre el río Táchira, que ha tenido historias cruentas como pocos, ¿viste? Que bueno, yo lo miraba así con ojos ávidos, ¿viste? Porque en algunas cositas, no las voy a relatar así por mórbidas, sino, ¿viste? Porque son un poco describen el lugar y ese contexto de violencia que les ha servido durante mucho tiempo para saquear los dos países, ¿viste? Si supusiésemos que la cocaína también es un arma de dominación, inclusive para el propio pueblo, si supusiésemos eso, también les ha servido para eso, pero les ha servido para sacar y saquear el petróleo hasta que llegó en Cuba, hasta que llegó Fidel, acá hasta que llegó Chávez. Claro. Entonces, bueno, en ese contexto de violencia, nosotros cruzamos sobre el río Táchira y me encontré con un lugar que era Luján de Cuyo hace 35 años, ¿viste? Pintoresco. Y bueno, fuimos a parar a un hotel donde no es que no tenía agua caliente, no tenía la canilla del agua caliente, ¿viste? O sea, para que algunos sepan cómo nosotros hemos viajado, también sabiendo a lo que íbamos en esta situación de excepción. Ha sido un trato espectacular, pero ¿cuál es el primer síntoma que uno nota de que eso no es un régimen así como que nosotros pudimos hablar con todo el mundo? Yo pude hablar con todo Claro. el mundo, maravillarme, caminar a las 3 de la mañana y hablar con... No había un comisario político que decía, hablas con este y con este no. Hablaba con borrachos, ¿viste? Y ellos me contaban que si usted deja decían así, el celular en la mesa, nadie se lo toca, ¿viste? Como hablan ellos con su acento que resulta tremendamente agradable. Nadie te tocaba, yo podía caminar tranquilo, me decían que yo podía caminar tranquilo, Mirá. que podía dejar el celular arriba de una mesa, sí, porque habían como unos bares, pero vos sabés que la cartelería era toda hecha a mano, los rostros, viste, así dibujados a mano, no habían otros, ¿De los viste, como candidatos? de los candidatos de Bolívar, por ahí en alguna parte, en La Guaira vi a Soleimani, el iraní. El iraní. Exacto, viste, o sea, vi una calle, o sea que estamos más o menos de ese lado, toda América está, por lo menos Venezuela. Bueno, ahora en la guerra, en la última guerra de Oriente, se notó, Maduro salió, dijo, nosotros estamos con Irán y qué sé yo, pero me parece que, bueno, estas cosas que se descubren, ¿no? De cómo hay un pueblo peleando por una identidad, por alineamiento, etcétera, etcétera. Y vos estabas en el interior, Táchira es el interior, Táchira ¿verdad? del interior. ¿Cuáles son los niveles de politización de la gente ahí? Si bien hay niveles de... No son tan altos, no son tan altos, pero más o menos se entiende algo de política. Les sorprendía saber, por ejemplo, noté que si bien hay gente que se quiere ir, no hay los volúmenes de gente que se quiere ir de acá.
Y lo que más me sorprendió, porque después, bueno, vamos a contar, estuvimos con, Sí, gente de toda Latinoamérica, inclusive de Estados Unidos, todo el mundo se quiere ir de todo el mundo. O sea, toda la juventud se quiere ir claro, de todos lados. Entonces vos decís, bueno, porque acá vos podrías pensar, claro, bueno, es el país o es la situación, claro. es algo. No, no, pasa en todas partes la baja de natalidad y, y la juventud y todo el mundo queriendo irse de todo el mundo. Digo, para en algún momento pensar que no vaya a ser que sea el sistema lo que está. Claro, Siempre lo comparo con ese chiste, me claro, toco acá y me duele, me toco acá y me duele. ¿No será que tenés quebrado el dedo, viste? claro. Entonces, digo, se quiere ir todo el mundo. Me sorprendió eso, ¿viste? Porque yo no piensa que es. Y en Venezuela me sorprendió que mucha gente dice, pero yo de aquí no me voy, yo de aquí no me voy, ¿viste? O sea, Ah, mira. noté como ese fervor, Un eh, amor patriota un por el amor terruño. patriota. Exacto. Y Ajá. me hablaban de ese lugar que era Luján hace 35 años, de la calle principal. Me hablaban con una ternura, con una convicción que, que, bueno, de alguna manera eso explicaba. Y ahí me explicaron también cómo fue que recurrieron a métodos tremendamente violentos para que directamente nadie robase, como en un grado de violencia que si uno mira la periferia de Mendoza no está exenta. Ajá. ¿Se entiende? O sea, Sí, digo, sí, no sí. es que, digo, No, por supuesto, claro. en nuestras barriadas, Sí. leyendo alguna crónica policial, encontrás lo que aquí por ahí le llaman verdugueo a la Sí, víctima, ¿viste? sí. Bueno, allá apelaron en algún momento a ese revanchismo, como pasa en cualquier barrio. Me imagino, no conozco de Lima, Perú, ¿viste? Pero, ¿viste? Como decir, no conozco Lima, Perú, no conozco a la policía, pero supongo que tiene que haber algún coimero, ¿viste? Por supuesto. ¿No? Entonces digo, no, no quiero hablar purezas de Venezuela, pero solamente digo que yo ahí yo podía caminar a cualquier hora Mirá vos. y sin problema, y ellos mismos me decían, vos acá dejás el O sea que celular. gente que ha ido a Cuba, yo no he ido, me cuentan lo mismo. Es decir, que más allá de la situación, las carencias, las necesidades, es decir, no es que vos caminás y estás en medio de una situación violenta, de robo y demás, sino que hay bastante paz en las ciudades, ¿no? Bueno, San Antonio de Táchira, que después Sobre todo en el interior, ¿no? que después cuando me vienen a buscar al hotel para llevarme a otro hotel, porque después de ahí íbamos nos esperaba el avión porque San Antonio tiene un aeropuerto, un lindo aeropuerto, pero en un tramo me llevaron en moto, así que llevaba la valija. Digo, Sí, son sí, sí, cosas para allá, mí, sí, sí, no, no, sí. y para mí es bellísimo, ¿viste? Sí, Para a el mí me, taximoto, sí, claro, sí. ¿viste? Se Entonces, meten por la selva, por cualquier lado. claro, Lisandro, antes que pasemos, ahora vamos a ver unos videitos que nos ha mandado Lisandro para que compartamos con todos ustedes y vos los vayas comentando y demás. Pero antes de eso, yo te quiero hacer una pregunta. Ahí en esa primera impresión y después hablando, ¿qué pasa con la lógica dinámica de cuestionamientos que puede hacer cualquier pueblo a cualquier sistema de gobierno que lleve tanto tiempo? Recordemos que Chávez está del 98, una cosa así. Ya son más de 27 años el régimen bolivariano, el sistema bolivariano, perdón. ¿Vos qué encontraste y cuántos niveles de posibilidad y de flexibilidad para hacer esos cuestionamientos que cualquier pueblo le puede hacer a cualquier gobierno? noté ese cuestionamiento, noté también que ellos en algunas partes manejan ahí un discurso, pero lo que más me sorprendió es que, o sea, yo sabía que Maduro no es madurista, Maduro es chavista, ¿viste? Ujú. Bueno, y la población es chavista. Ah, mirá. O sea que la presencia de Maduro, tuve esa impresión, ¿no? Es porque es chavista y no porque es Maduro, Ajá. ¿viste? Porque lo que ellos están defendiendo es como ese emblema o ese arco iris en el horizonte, como quieras llamarlo, ¿viste? Ujú. Me Ese sorprendió proyecto que delineó Chávez, que digamos. delineó Chávez y que ellos están en esa búsqueda Mirá. que le da sentido de alguna manera de vida o de pertenencia o lo que quieran, pero digo, eso, ellos son chavistas y después lo demás sí cuestionan, pero todo el mundo tiene en claro el bloqueo y algunos están esperando que todo eso nuevo,
cuando se produce la prohibición de música en inglés acá en Argentina, yo te lo voy a traer para acá, ¿viste? Sí. Permitió que grupos hasta con Sí. los helicópteros, ¿viste? Sí. Vos terminás escuchando Sí. esas canciones. Bueno, yo creo que en algún momento se va a dar un fenómeno análogo, porque esa restricción que está sufriendo Venezuela, que no fabricaba, como nos pasó en la Argentina hasta Perón, no se fabricaba ni una aguja. Bueno, esa industrialización se va dando, mal que le pese a muchos, se va dando de manera, me imagino que paulatina, y que irá llegando a los poblados. Estamos hablando de que yo estuve en un poblado que bien en las orillas Claro, de el interior. Venezuela. Claro. Roberto, ¿tenemos listo para disparar? Las primeras imágenes, vamos a conocer al venezolano a través de la mirada de Lisandro y vamos a ir comentando. Tengo un montón de preguntas más. Vamos a tratar de acortar, pero vamos cuando vos digas, porque, por ejemplo, cosas que para que vos las vayas pensando. Este proceso de dolarización endógena que ellos están haciendo, la dependencia del sistema de energía, que ellos ya llevan mucho tiempo. ¿Cuál es la salida? Yo alguna vez escuché una crítica muy lúcida de que debieran industrializarse y no quedarse tan ligados a una economía unilateral que tenga que ver con el petróleo. Bueno, digo, todos estos desafíos que enfrenta el pueblo venezolano. Y lo otro, la famosa crítica de la OEA, comandada por Almagro, que ha propagado por los medios de comunicación y por todos lados, que nos habla de un Estado donde hay torturas en la calle, presos políticos, muertos, asesinados y demás. Quiero que también nos des tu impresión sobre eso, porque digamos que parte del relato más macabro y más violento que llega acá es ese, que allá hay una dictadura parecida a la dictadura del 76 en la Argentina, es decir, una cosa bastante inverosímil, pero bueno, es lo que manda el imperio por sus voceros. Usted me dice, Roberto. Bueno, ahí estamos. Nosotros no vamos a escuchar, Lisandro, pero ahí estamos viendo unas imágenes. Una mitad que está... bueno, eso es una reunión que hay en la noche. Una de las cosas que más me llamó la atención, que me voló la cabeza, fue encontrar gente muy mayor jugando juegos como el dominó, ¿viste? En medio de la noche. Y ellos aseguraban que como ellos eran de ahí, nunca nadie los molestaba ni les hacía nada, jugando como si estuviesen jugando... comprometía toda la emocionalidad en eso. Me llamó mucho la atención. Mirá qué bueno. Porque yo era gente grande jugando al dominó y celebrando que habían podido completar. Ni siquiera sé cómo se juega, ¿viste? Pero digo, con ese fervor. Claro, eso es comunidad. Claro, es una. Bueno, eso ahí en la Guaira, pude meterme en el Mar Caribe. Mojarme los pies nomás, ¿viste? Pero de todas maneras en esa caminata poder ver esa parte interior, gente, una canchita así de béisbol y cómo anotaban con tiza, ¿viste? No había ningún tablero electrónico, pero cómo anotaban con tiza. Bueno, esos son los muchachos golpeando cuando iba a venir el candidato a gobernador de La Guaira. Nosotros fuimos invitados y ellos... digo, esa mística, ese sonido, esas cosas que nosotros tenemos a menos, ¿no? Como alguna vez, y que Goebbels tenía más presente. Las cosas que nos vinculan con lo atávico y los sonidos como espantadores de los temores, ¿no? O de la mala suerte. Claro. Viste que es algo, un componente, bueno, eso sonaba. Y todo dice, ¿cómo es? Ay, se me fue el guionista de Capusotto, Saborido. Sí. El silencio tiene demasiado prestigio. Claro. Pero vos sabés que yo hablaba con algunos compañeros con el tema de la pirotecnia, ¿viste? Y la función que cumple, no te digo biológica, pero ha cumplido una función. Exacto. En la noche vos tenías que emitir algún sonido. Despertar las ánimas. Y bueno, eso, o espantar los miedos, espantar los males. Claro. Y entonces lo vemos ahora, pero nosotros le hemos perdido el respeto. Y dice que se lo ha ganado, como decís vos, el silencio, ¿viste? Sí, o sea, se lo ha ganado. Sí, y bueno, que aparte, si ahí nomás lo emparentás con el no te metas, no digas nada, quédate callado, si ves algo. Claro, que entonces uno por ahí dice,
Bueno, si uno mira los años en que nacieron nuestros grandes represores, Videla, en la década que era esa generación silenciosa, que era en la década del 20 y un poquito hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces digo, nosotros, ahí la expresión era exactamente contraria y te enciende el pecho. Bueno, nosotros lo hemos vivido, los peronistas sabemos que cuando llegás a los bombo, claro, cuando llega el bombo llegó el peronismo. Ajá, está claro. ¿Llegó o llegaba? Bueno, ahora lo vamos a hablar. Ah, sí. Sí. Escúchame, ¿quién es esa señora? Ah, bueno, ella es una reina, de ahí conocí esas casas porque ellos tuvieron un gran aluvión que produjo 50.000 muertes. Y una de las cosas que Elliot Abraham, que era el representante para América Latina de los Estados Unidos, se quejó ante el Senado de Estados Unidos en una desgrabación que es pública, ¿viste? Y dijo, Venezuela ha cometido el atropello de hacer 2.200.000 casas sin participación de la empresa privada. Eso está porque esas son declaraciones del año 2015, 2016. Son los custodios de la empresa. Son los custodios, viste, así como a veces uno ve a cierta rama de la medicina como kiosqueros de la farmacia, bueno, estos son los custodios, son los empleados del mes de ciertas empresas. Y bueno, visité esa, tuve el orgullo de... Y en esa barriada eligen la reina. Ahí eligieron a esa hermosa. Jovencita. Sí, preciosa, divina, una genialidad. Así que le pedí una... Voy a decir algo polémico, Roberto Rey. ¿Qué dirán algunas posiciones del feminismo que en Venezuela eligen reinas todavía? Ganando amigos. Claro. En el detalle de las cosas. Está muy interesante porque... No, porque son... A ver, hablando en serio, son fenómenos populares. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado? Y lo que pasa es que hay que aprender que hay ciertos emblemas. Mira, las polleras no vinieron con las polleras en Bolivia, digamos, en el altiplano, vinieron con la colonia, pero ahora están resignificadas y ahora son un elemento de resistencia. Entonces, esta mujer es una expresión de cultura, en una cultura donde el sujeto social, sin duda, es la mujer. De la revolución bolivariana. Ah, mirá qué interesante. Es la mujer. O sea, vos vas y las que están orquestando, manejando, y ellas mismas hablan así. ¿Viste? ¿Cómo se llama esa dirigente que tiene? ¿Daisy? No. Sí. No me acuerdo. La escuchaba hablar y le pasa el trapo a todos. Sí. O sea, y en ese ámbito también vamos a hablar de cómo están organizados ellos. Desconozco cómo se han organizado, pero yo les preguntaba, decime cuál es la fórmula, porque me gustaría organizarme así, ¿viste? Cómo convocan a la juventud a que participe. Y vos prendías un medio de televisión, vote si no se queje. No era la frase, pero cada uno decía lo mismo. Claro. Venga a votar, haga uso de su voto. Delcy Rodríguez. Porque ellos no es obligatorio el voto en Venezuela. Y aún así lograron niveles de participación semejantes a los que hubo en Cava, donde sí es obligatorio. Digo, como fenómeno latinoamericano y global, o sea, porque capaz que estemos asistiendo a la primera vez que hay un universo, ¿viste? A unas situaciones universales, y o sea, con voto no obligatorio superaron los números de la Cava con voto obligatorio. Claro, en varios distritos superaron inclusive, entonces es algo sintomático, que no porque nosotros pensemos que porque a alguien se lo obliga, ¿viste? Tenemos esa creencia de que el pueblo no puede inteligenciarse o encontrar los mecanismos para rechazar algo que le está haciendo daño. Contame esto que te preguntaba de la dolarización. ¿Qué es eso? Ahí corren los dólares de manera no oficial, a título, con calidad de oficial. Inclusive ellos... son petrodólares. Son petrodólares. Pero hay de todas las denominaciones, ¿viste? He vuelto a ver billetes de $1. Y bueno, por ejemplo, en los lugares más caros sale $5 una comida, ¿viste? $5. $5.000 pesos. 3.000 pesos una vianda sería, claro. Mirá qué bueno ahí cuando entró, porque estuvimos con el productor ejecutivo hace unos días en un local gastronómico donde por $15 cada uno, acá en Mendoza, un local popular, pero por $15 comimos comida y bebida bien, tranquilo, no una cosa que se salía por los costados, sino algo normal. Y vos me decís que por 5
Por 5 en el aeropuerto, pero por 3 en alguna casa de comida que hacen unas comidas que son, bueno, capaz que el hambre me ayudó a valorarlas, pero no, unas comidas muy, muy ricas, ¿viste? No hay pan en ningún lado, ¿viste? O sea, en Ajá. el desayuno hay pan. Che, y eso esta cuestión de la dolarización, Sí. ¿les dio a ellos un respiro? Eh, ¿Ha estabilizado la cuestión? Capaz que se lo dio a Estados Unidos, ¿viste? El respiro, ¿viste? Entonces, No, 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 pero porque me refiero a que, ¿viste? Que ellos andan tratando de inyectar su moneda a sí, donde porque pueden. vale poco. Claro, entonces están tratando de inyectar y no quiero, lo supongo a esto, pero digo, capaz que fue un ida y vuelta, te dejo en paz, ¿viste? Porque me sirve lo que estás haciendo, no tengo idea, ¿viste? Pero digo, sí, son de uso cotidiano e Mirá, inclusive por ahí en algún lugar no te aceptan en bolivarianos y la moneda de Venezuela y sí te aceptan dólares, sobre todo en lo más cercano ahí a los aeropuertos, ¿viste? Aunque el aeropuerto... pensaba que cuánto pragmatismo positivo, yo lo valoro positivo, porque vos fíjate que, ¿te acordás las imágenes que veíamos de los venezolanos que iban con unos paquetes así para comprar de pesos, ¿no? Para comprar comida. Eh, y bueno, y si lo solucionaron con los dólares, y lo solucionaron con los dólares, si el pueblo puede comer con los dólares, y eso seguramente que, digamos, no es Argentina, que esos son dólares de deuda, que un clavo que vaya a saber cuánto años tenemos, sino que, es decir, bueno, lo genera el petróleo, lo genera su economía, su tierra y demás. Digo, qué pragmatismo útil, popular, que sirve y que puede de alguna manera mejorar el bienestar de todos, ¿no? Porque digo, en una cuestión dogmática uno diría, no, los dólares, Satanás, volvete. No, es que, bueno, ese es el primer, porque tuve varios indicios o en algunos casos bien ciertos de que primero es eso, viste, que hay lo que sabemos todos de que el petróleo sigue saliendo y fluyendo para Estados Unidos, o sea, pero después eso de que nadie está preso por los dólares, a menos que me imagino que los falsifiquen, no tengo idea, pero digo, son Claro, de curso claro, corriente, vos exacto. vas y compras y está todo puesto en dólares. Y después lo otro, que vos podías ir y conversar con cualquiera. Entonces ellos te dan también una visión de mundo que justo tiene los mismos problemas que te dan la visión de mundo de De muchos otros países, por ejemplo Argentina y ni hablar Mendoza. Viste que en Mendoza nosotros por ahí, pero ellos no dicen algo. Nosotros por la inmigración tenemos en nuestro discurso, este país no sirve para nada, este país de mí. sí, Hablamos de este país, ¿viste? Bueno, allá no hablan de este país, ellos dicen mi país, Venezuela. sí, es un Eh, fenómeno latinoamericano. Capaz que el europeísmo nuestro claro, nos ha hecho un poquito de daño. Contanos esa fotito, bueno, es el famoso rostro que reconquistó Chávez sobre Bolívar, con 3D, tecnología 3D, una cosa loca. claro. Claro, que nosotros nos debemos ese mismo ensayo sobre San Claro, con Martín. San Martín, Con por San Martín, supuesto. y San Martín en algún momento lo tenemos que traer. Acá ya me empieza a salir el bolivariano, no, pero digo, nosotros a San Martín lo tenemos que traer, digo, porque él quería estar acá con su hija, a su hija está enterrada acá Vos decís que vamos hasta la Catedral de Buenos Aires y nos traemos los restos hasta acá. en algún momento, aunque sea en alguna. No, no, él se Ojo que ríe. no es mala, ¿eh? Ojo, ¿sabés lo que pasa? Porque hay algunos, viste, que están vinculados así a la, ¿cómo es que se llama esto? A la psicología esa de los ancestros, de estas Ajá. constelaciones familiares, ese tipo de Sí. cosas. Bueno, yo pienso que en el país quedó trunco en varios aspectos y uno de esos es haber perseguido al que Por generó ese supuesto, nivel sí. y haberle obligado a morir en la distancia como le pasara a otros. Perón pudo volver, pero digo, la proscripción y la persecución, digo, intentar subsanar todas esas heridas que nos Bueno, produjo. mirá, uno de los ideólogos de Chávez, dicho por él, uno de los formadores de Chávez es Abelardo Ramos, Jorge Ujú, Abelardo Ramos, la ujú, izquierda nacional. ujú. Siendo embajador argentino durante el gobierno de Menem, eh, Abelardo Ramos le pidió al doctor Carlos Menem que lo único que él quería era traer los restos de Rosas desde Londres a la Argentina. Y lo logró con el apoyo de
el gobierno argentino. Eso, Digo, mira, y vos fíjate, en el año 73, cuando asume Cámpora, sí, ¿sabés a quién traen? A Felipe Varela. claro, el cóndor de los Andes. Claro, y Felipe Varela, vos ves el contenido de su pensamiento. Y Donde a él este lo dice- mató Mitre. Claro, por supuesto. Y digo, y nosotros en el grupo que alguna vez, no nos vamos a desviar, pero digo, nosotros tenemos que hacer eso mismo que hizo Chávez, y tenemos que hacerlo con el Chacho, y tenemos que hacerlo con Facundo. Yo estuve con Exactamente. Quiroga. Hay que sacarlo del corazón de Recoleta y llevarlo a Exactamente. donde él quería descansar. Pero bueno, es larga la historia, pero llegué a conocer en Venado Tuerto vive el que tiene la llave, porque los rastros de la familia de Quiroga se pierden antes de 1900. El que tiene la llave de la cripta donde descansa Facundo Quiroga, Mirá, Recoleta. para que algún lugar, en algún momento empecemos a refundar nosotros el federalismo. Claro, exactamente. A través eso de te iba los a- símbolos. Eso te iba a ¿Viste? decir, ¿no? Y, Quizá esos días sean verdaderamente federales. claro, y lo último, Sí, hacer una entrada triunfal del ejército del general San Martín, que nunca sucedió acá a Mendoza. Traer el ejército de San Martín, digo, ¿no? Desde repatriar lo que se pueda repatriar desde Perú y hacer ese reconocimiento que nunca tuvo, porque como no fue de una operación de saqueo, y todo el mundo quería ir a ver cuáles eran las riquezas que había traído, y él en realidad 3 libros. Traía- Con libros. traía libros, y es la parte por la que se lo honra en todo el mundo, que fue un gran ejército de liberación, algo que no había sucedido porque siempre los ejércitos eran de dominación. El Exactamente. Así que, bueno, y ahora volviendo ahí a lo... Vamos, volvemos a Venezuela. a estar ahí con... Es que está muy conectado, uno no puede dejar de hablar de la patria grande, de los héroes latinoamericanos, de los pensadores latinoamericanos, de la liberación latinoamericana cuando habla de la República Bolivariana de Venezuela. Es evidente, démonos cuenta. que Y no va a ser tarde, ¿eh? Anda el águila brava, diría. Claro, anda, o sea, porque digo, justamente cuando el gigante en medio del océano se empieza a ahogar, ¿viste? Lo ideal sería no acercarse, contrariamente a lo que ha hecho el gobierno ahora de Milei, Ujú. porque lo primero que va a hacer va a ser hundirte. Exacto. Entonces digo, en esta decadencia que está teniendo Occidente y que no encuentra su norte, capaz que el norte ahora sí sea el sur, entonces digo, nosotros tenemos que armar a partir de los símbolos, ¿viste? Para cuidar lo simbólico, Exactamente. y una parte sería eso de refundarnos. Así que bueno, ahí yo Bien. en Venezuela encontré esa tarea bien concreta, bien realizada, y pude hablar con el ejército, de hablar así, en intimidad, digamos, con un par de generales, de oficiales. de oficiales Sí, del sí, ejército. sí. Entonces, Y contanos ahí esta que era lo primero que yo quería saber, ¿viste? Porque nosotros sabemos que acá el 33% del ejército es pro inglés, así, o es Ujú. occidental, es pro inglés, inclusive alguna vez Seineldin lo acusó y el propio Sí, otro seguro. lo acusó a Galtieri de ser pro Seguramente. inglés. Entonces el 33% es de la línea de San Martín, y el otro 33% va por el sándwich y la gaseosa, ¿viste? Va para llevar el plato de comida a la mesa. Ujú. Entonces cuando una facción gana, la otra se le acopla. Sí. La que va por la comida se le acopla, entonces tenemos esa facción dominante. Y allá, ¿cómo es? Porque Chávez era un paracaidista. Claro, Chávez era un verdadero paracaidista, integraba un cuerpo de paracaidistas, y nosotros ahí donde estuvimos, en esa parte donde él tenía su comando de paracaidismo, ahí entonces pude hablar, y ellos me dicen, no, aquí eso no, aquí somos todos bolivarianos, somos todos venezolanos. Patriotas, claro. Somos todos patriotas. Lo que sí sucede, que los que son más afines al gobierno suelen escalar, aunque lleven menos tiempo, Más rápido. suelen escalar más rápido, y eso genera rispideces con quienes llevan más tiempo y escalan más lento, ¿viste? Pero que eso más o menos, lo cual a mí me pareció completamente lógico, me pareció bastante lógico. Claro. que- Esa es la banda de Diosdado Cabello, digamos. ¿Viste? O sea, nosotros, yo tuve la oportunidad de hablar, de entrevistarme con ellos desde las comidas y demás, ¿viste? Y desde las funciones que ellos sí cumplen dentro de Venezuela, que aquí también, ¿viste? Pero de una manera más morigerada. Ellos por ahí, la asistencia, allá por ejemplo,
los bolsones de asistencia no están mal vistos como acá. Ujú, ¿Viste? Allá tienen una aceptación popular, la ujú. gente los recibe y si alguien tiene resuelta la vivienda, ¡pim! Ya ¿Cómo es está. que le dicen las poblaciones, no? Claro, ellos, Sí, pero ellos tienen, después tienen asentamientos muy grandes en las laderas, ¿viste? sí. Que bueno, evidentemente generar, inclusive con la resistencia que te presenta el poder, de que vos no podés construir ese tipo de, o sea, ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, vos no podés hacer casa para la gente humilde. ¿Viste? O sea, tiene que ser la empresa y vos lo tenés que esclavizar por 30 años, ¿viste? Con una cuota, o lo que dé, pero 30 años, Sí. que ellos se sometan a esa cuota y que les impida siquiera soñar, porque vos la inestabilidad que genera perder Sí, el sí, sí. trabajo, que no va a pagar la ¿Qué cuota. discusión en todo el mundo? Viste que en España, ya lo hemos hablado acá varias veces en el programa, ya está instalado el fenómeno de la vivienda social construida por el Estado y donde vos le pagás un alquiler muy bajo al Estado. Eh, Edificios enteros. bueno, y allá están los edificios esos que le hicieron a la comunidad después de esos deslaves que se Sí. producen, porque inclusive después tengo que aclarar que fuimos, ya se reencausó la visita a Venezuela y fuimos a los lugares que ya estaban previstos y Ajá. nos encontramos con la gente que estaba prevista y bueno. Fue todo bastante organizado, lo mismo, pues salíamos, íbamos, visitábamos lugares, nos entrevistábamos con distinta gente, íbamos a los lugares, fuimos a los lugares de votación, tienen un sistema de votación muy claro porque se produce ahí, vas y votás. Entonces, sí, la participación, bueno, es una participación que creo que estamos viendo y que hemos visto en Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿viste? O sea, digo, porque a veces como decía García Márquez, ¿viste? Lo llevaban a mostrar cómo fumigaban plantaciones de coca, dice, a ver el día que me lleven a ver cómo fumigan en Nueva York las manzanas de De las cuadras consumidores de de coca. consumidores, claro, ¿viste? Que vos viste que nunca ves a un gángster norteamericano. Siempre Claro. el gángster tiene que ser Pinta de latino tiene. pinta de latino, Sí. ¿viste? El que deja pasar la droga sería un latino también, Sí. ¿viste? O sea, una cosa así. Escúchame, Sí. hablando del involucramiento popular en todo este proceso revolucionario bolivariano, me contaste fuera de cámara la otra vez que la actriz Grecia Colmenares Ah, sí, sí, sí. es una dirigente política. Estaba como candidata Los más y viejos saben, hablamos, Roberto. Grecia Colmenares. yo no, Roberto, no olvides. Roberto, no sabemos bien quién es. Pero Bueno, no, una rubia espectacular, venezolana, pero, divina. ajá, Samba. iban a arreglar para que me fuera a ver, ¿viste? Pero digo, no, íbamos a ir, íbamos a ir antes de que se fuese el avión, ¿viste? Pero bueno, no alcanzamos a verla, No, pero digo, pero iba esta como gente se candidata. involucra, se involucra. Sí, eso, Se ¿viste? Y forman. mira, ¿viste? Nadie tiene una relación tan intensa con Dios, nadie lleva una relación tan intensa con Dios como aquel que quema iglesias, ¿viste? Entonces, aún aquellos que le tiran piedras, feroces piedras a Maduro, bueno, son como nos enseñaba el general, ¿viste? Somos todos peronistas, ¿viste? Entonces, o Claro, sea, hay o unos que uno está son tirando más de piedra, derecha, otros. o o uno están tirando piedra, o los otros estamos, ¿viste? Sí, Pero recibiéndola. más cerca de la doctrina, o otros más lejitos, no sé. Pero bueno, digo que allá había ese involucramiento. Lo digo porque hay también Claro. otras actrices que adquieren un rol por fuera. Recordemos que también algo que me da la impresión es que en Estados Unidos terminan yendo un montón de youtubers y demás y grandes actores hacen manifestaciones políticas, pero nunca en favor del pueblo, sino hacen en favor por ahí del gobierno de turno en Norteamérica. Vos lo vas a Sí. notar Y con... estaba pensando, en Venezuela se involucró Oliver Stone, el director de cine, Claro, nosotros ahí donde estuvimos y creo ahí, que Sean Penn también, el también, actor. sí, 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 pero nosotros donde estuvimos ahí en San Antonio, en la parte colombiana, fue que quiso hacer ese recital tan grande, bueno, que Ah, terminaron Alejandro involucrados, Sanz. exacto, y quedaron todos involucrados contra Maduro, que Maduro, me consta, tiene un sistema democrático y nosotros lo sabemos, nosotros vos no podés torcer a un pueblo, o sea, vos podés llevar, el pueblo te deja hacer,
que era algo que yo dije y que por ahí alguien malinterpretó en algún momento, pero yo digo, esta gente gana elecciones para poder bailar hasta las 4 de la mañana tomando ron, ¿viste? ¿Entendés? Y alguno lo mira mal porque en realidad... Ya tenemos título, Roberto, ¿lo escuchó? Sí, no, pero te digo... Esta gente gana elecciones para poder bailar hasta las 4 de la mañana y tomar ron. Ajá, mientras ¿Quién toma ron. pudiera? ¿Quién pudiera? En Entonces esta vos decís, Mendoza que mira. claro, entonces Está vos bien. decís, está bien, pero creo que toda esa festividad que subyace, los timbales también están en nuestros barrios, ¿viste? Está todo ese sonido, está toda esa música, que bueno, hemos comprado por ahí un discurso y nos negamos la fiesta, ¿viste? Nos hemos negado la fiesta. Por supuesto, se persigue la fiesta. Lo que vos dijiste de lo del silencio, me lo llevo, ¿viste? Porque está demasiado Vos santificado. acordate en el Código Contravencional de Cornejo, uno de los últimos, se prohibía el asado en la vereda. Claro. Así dice. O sea, así dice. No se puede poner carne a asar en la vereda pública. Claro. Obviamente que el pueblo se lo pasó por el... Y hoy podés ver los viernes y demás. Asado. No, ahora está ausente por otros motivos. Claro. Claro. Pero digo, esas cosas no. Hay algo ahí muy, muy profundo, digamos, en la psicología social, que es esto de perseguir la alegría, los colores, el festejo popular, estigmatizarlo, demonizarlo. El cumbiero es chorro. Ajá, claro. ¿No? Y vos hablás de repente con un cumbiero y vos decís, este es antichorro, ¿viste? Porque Claro, es justo al revés, ¿viste? claro. Y tienen valores que son contrarios al que cualquiera le puede atribuir, no a cualquiera con gorrita, así que esto es con respeto. No, pero Che, ¿pudiste rescatar algo de la figura? Una simpática figura. Y mira, te voy a decir por qué te la traje. Juan Guaidó, ajá. el presidente que no fue. ¿Te acordás que le dieron plata? Lo reconoció Macri acá. Y dicen que le dieron 100 millones de dólares. Me parece que... ¿Me quedo corto? Me parece que, claro. Le dieron 100 millones de dólares para hacerla. Y Guaidó los timó a los gringos, porque nunca fue presidente, desapareció con la plata, qué sé yo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ahora en la guerra Irán-Israel, el hijo del Shah, Roberto sabe esto, Ajá. también, Le reza para el Levi. ese, lo estaban llevando como Guaidó a Venezuela, lo querían llevar a Irán para derrocar al régimen iraní, qué sé yo, cuánta cosa. Era un Guaidó iraní. Pero los iraníes son persas, así que del ajedrez algo deben saber. Y directamente, lo viste. inventaron, Claro, entonces inmediatamente, viste, le cedió el líder espiritual, le cedió al comando militar todas las decisiones, entonces ya no perdía su calidad de objetivo militar. Ali Jamenei. Entonces perdía su calidad de objetivo militar, pero a su vez ya quedaba resuelto ese fenómeno. Tenía una cúpula que fácilmente renovable. Ahí de Juan Guaidó, pienso que también Maduro ha tenido muy buena estrategia. Nosotros vivimos en esta cultura donde todos los carnavales se desentierra el diablo, se le da de comer y se lo vuelve a enterrar, ¿viste? Sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender que hay que alimentar al mal también, ¿viste? O sea, porque claro, es lo que te valida. De hecho, yo no tengo prueba de esto, pero sí que ellos estaban, se lo escuché a un candidato, ellos alentaban, de hecho, el otro Capriles entró. Sí. ¿Viste? O sea, sí. digo, no es que... Gobernador de Miranda, Capriles. Claro, y no es que está... o sea, que no es que está esa proscripción y demás. Lo que pasa es que la población y algunos compañeros tienen que ver que nosotros hemos dejado de hablar de Venezuela porque ha dejado de interesarle, digamos, el fenómeno a alguien que es el que nos maneja la agenda de alguna manera. Entonces, bueno, sirve esto para decir que, bueno, no, mirá, Capriles entró a la legislatura ahí en Venezuela en este proceso eleccionario. Y yo ponía venezolana de televisión, ponía y en los programas y en las entrevistas y lo demás, vengan a votar. Vaya y ejerza su voto. Y nosotros estábamos, claro, nosotros íbamos por las escuelas y la gente, bueno, haciendo su fila, bueno, y pasando a emitir su voto
totalmente secreto. ¿Qué pasa? De a poquito van sucediendo cosas. El corte de luz que se dio en España, ¿te acordás que se dio, Sí, ¿cómo le dicen? un mes y medio. Las naciones cerdo o algún nombre así, tienen Ujú. peyorativo en Italia, España, la parte de Francia. Claro, eso permitió que la población creyese que realmente sí, se puede hablar de ondas electromagnéticas o de sabotaje o de lo que vos quieras, pero ellos están en condiciones de cortarte la luz y entonces ellos reciben ataques permanentes, hackeos y demás. Entonces, eso pasó en la elección con Maduro, ¿viste? Que recibieron ataques Sí, y que, sí, bueno, sí. ellos también ya tienen su ejército Sí, sí, sí. o sea, porque en ese campo está dado Sí. la ceguera del enemigo. Y acá los radicales pedían las actas. Claro. Y Y, peronistas. y peronistas. Y Recuerden peronistas. ustedes que la querida compañera Cristina también salió a pedir Claro. las actas. Entonces yo hablé Yo de eso. quiero que... No, y Lula también. Claro. Yo quiero que las próximas elecciones argentinas, ahora que vienen ahora en octubre, entonces quiero que el pueblo venezolano, el gobernador de Miranda, reclame las actas de Ugarteche. Claro. Pero por favor, ¿hasta dónde llega la locura? Pero yo hablé eso allá, ¿viste? Hablé y con un candidato ahí a gobernador de La Guaira, que después terminó siendo gobernador. Lo hablé y él dice, nosotros entendemos, ¿viste? Como hablan ellos así, entendemos que la presión que se ejerce sobre algunos mandatarios, tienen que realizar algunas concesiones, porque como yo considero que la circulación de dólares y que nadie vaya preso, ¿viste? Es una forma de concesión. Bueno, este malabar que tienen que hacer los pueblos para no sucumbir ante el engaño que tiene el imperio, ¿viste? Que el imperio genera un engaño, una confusión y tenés al pueblo votando contra sí mismo, salvo el de Ucrania que se aniquiló. No puede, claro. El de Ucrania se aniquiló con la Ese, llegada de ese, Zelensky. ese sí un dictador, cerró las elecciones. Claro, claro. Cerró Entonces, las elecciones y si él se dijo, bueno, yo sigo para adelante mientras dure la guerra. entonces vos Pero ahí no queremos las actas. No. Y ese es Mirá uno de los cómo es. fenómenos. Y que vos agarran y te dicen dictadura, ponele en Venezuela, pero acá vos andá a ver Telesur. O sea, te lo bajan de la grilla. Exacto. Entonces acá te proscriben un programa, pero Exacto. nosotros no tenemos ese ojo crítico. Entonces tenemos el ojo crítico para lo propio, para Latinoamérica, como analizamos Cuba, pero no analizamos Haití, porque Haití, bueno, ideológicamente, Exacto. y sin embargo, bueno, ellos están teniendo también como arma de dominación fenómenos brutales de violencia. De violencia. Para eso estamos en el detalle de las cosas y en zona crítica, para meternos en todos estos quilombos. Roberto, ¿cómo estamos de tiempo? Seguimos. ¿Ya estamos ya? Bueno, entonces las últimas imágenes que tengas de si le ha quedado algo para que el Lisandro nos comente y ya vamos cerrando con esos comentarios. ¿Tenemos, Robert, ahí? Esa, por ejemplo. Bueno, ahí Abrimos. esa foto es con el grupo ese es el partido en el que se transformó la FARC, Ah, mira qué interesante. Comunes. Los Ese es el comunes. partido. Ajá. Ajá. Y al lado está Sixto Pereira, que fue el senador que estuvo con Lugo y que, bueno, ellos vieron cómo fue toda comprada de alguna manera los votos por la derecha y que terminó con el gobierno de Lugo y que fue lo mismo que después terminó pasando con Lula, que lo que después pasó con Correa y este Ujú. fenómeno, y que a nosotros nos cuesta creer Los que golpes blandos. los golpes blandos y el lawfare y lo Exactamente. que está sucediendo ahora con la proscripción de Cristina. Y todo el sector político de la FARC que fue, digamos, la pelea. Ese es Ariel Pierre, que ojalá El nos uruguayo. podamos- el uruguayo que vive en Buenos Aires y que ojalá lo podamos poner en contacto, nos podamos poner en contacto para hacer en algún momento algo. Me sorprendió él, es un compañero. Sí, un compañero y que maneja esto de las redes de una manera impecable. Impresionante. Es una guía este vago. Exacto, en la estética, pero también en la profundidad Sí, y por también supuesto. en la Y en claridad la que él posición. tiene. En la posición. Ah. Es que yo no las tendría, ¿viste? No es Digo, ningún improvisado. no es ningún improvisado y él va. Ahí estamos Qué con bueno, Sixto qué en- lindo rescatar toda esta cuestión de la América Latina
pensante, viviente y luchante. Le meto palabras que no existen, pero a mí No, no me no, no, importa. pero son... No, de verdad, Roberto, no. Viste, porque acá estamos con Karina Milei. Dice, no, Martín Menem. Y empiezan a hablar huevadas. Y el otro, los Twitter, el gordo Dan. Claro, escúcheme. En América tenemos otras cosas. Nosotros tenemos cuadrazos también. Cuadros, pero cuadros así formados y que este muchacho Capote de Cuba, que ha escrito el libro sobre las guarimbas, que era la forma que consiguió el imperio de atacar las otras elecciones, bueno, en este caso lograron neutralizarlas, pero él hizo un libro muy, muy conocido, entonces él recorre toda América con esa tarea, ¿viste? Claro. Esclarecedora, y él es cubano. Entonces, Sí. bueno, ven los fenómenos ahí Y de sí, Cuba. ¿cuánto que lo hicieron? Mirá, que José Martí, desde allá vienen, pero lejísimo. El Manuel Ugarte, estuvimos viendo ahora, qué sé yo, el cubano Mariate, ¿y cuántos son los nuestros? Los Jaureche, los Scalabrini. Esos son políticos, esos son pensadores. Y los de ahora también, que son los que rescatamos. Acá el Lisandro, los compañeros. Bueno, Rodrigo Lisandro, Aguilar, sí. el Roberto Rey. Roberto Rey también. No, escúchame, Lisandro, ¿tenés algo que se te haya quedado en el tintero que nos quieras comentar? Así vamos cerrando. A mí, bueno, lo que me queda así me quedan unas ganas bárbaras de volver. Seguro. No, me encantaría Siempre. armar, poder armar una red que por lo menos esclarecedora en este Sí. plano, y vos sos un jugador vital, no queda duda, el programa, Roberto. Te voy a proponer algo. Vos sabés que tengo un libro que lo conseguí a través de un compañero que está bueno, que se llama Santander, un chileno, que habla de la batalla cultural y la batalla comunicacional. Muy interesante. Voy a sacar unos parrafitos, vamos a hacer algo porque una de las cosas, me acordé por lo que dijiste, una de las cosas dice, el tipo lo hace, es bien pragmático, ¿viste? La batalla comunicacional. Dice, una de las cosas donde más fallamos nosotros es en la coordinación de nuestros esfuerzos comunicacionales. Yo, a veces lo hemos hablado acá con Roberto, sí, Mendoza, por ejemplo. Los que tenemos medios y trabajamos en medios populares y demás, estamos absolutamente desconectados uno del otro. Ni hablar con el de San Juan y ni hablar con el de Misiones. Y esto, si vos lo ves del otro lado, los tipos tienen cadenas, ¿te acordás del Gordo de la Lata? Cuando decía 360 canales, tiene Clarín y demás, y te transmiten en cadena y demás. Y es un esfuerzo de coordinación y comunicación. Clarín era el único medio federal, pero con cabeza unitaria. Pero era el Claro, único medio federal. pero ¿sabes qué? Ahí a mí no me cae la pregunta que la hace este tipo, Santander de León se llama, es un chileno, y dice, ¿por qué sucede esto? Porque vos no me digas, o nadie me puede decir que esto sucede porque nosotros tenemos una operación del imperio que nos impide comunicarnos con los otros medios populares. No, es por errores nuestros. Pero Estos son errores nuestros, porque nosotros por ahí pensamos la cuestión en términos de competencias, por ejemplo. claro. Que entramos al mercado de la comunicación y entonces competimos con el resto de los medios. Y lo que tenemos que hacer es coordinar. Bueno, yo hablé con Sixto, a todos se le paraban los pelos de la nuca, pero digo, bueno, la Nata se compra un departamento de 2 millones de dólares, ¿viste? ¿Entendés? Y lo de, Se lo compra Paul Singer. claro, Sí. ¿me entendés? Y los nuestros, a veces, ¿viste? Tienen vacía la Redbus, ¿viste? Sí. Pero vacía la Redbus, Sí. o sea, no estamos hablando Sí. de un departamento en Miami, ni barato ni caro. Entonces digo, bueno, nosotros se olvidan de nosotros. Yo he participado de algunas reuniones con alguna dirigencia y ellos han tenido un tema menor y han preferido ir a veces a domar al diablo, ¿viste? ¿Entendés? O sea, y es diablo, ¿viste? Entonces, no han querido construir un contrapoder, Claro, esto se trata. no lo han querido construir, han preferido ir y arreglar, y lo vimos con Alberto Fernández, pero también lo hemos visto Exacto. antes, donde ellos no creían que nos iban a pasar las cosas que nos iban a pasar, como ahora nadie cree que nos puedan pasar cosas en
en la Patagonia, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Que no forme parte de un plan, Claro. de que el centro... Y cómo nos hablamos con los compañeros, las compañeras que están en Patagonia comunicando y ¿viste? Y nos comenten, ahí tenemos nosotros algunos en el Facebook y nosotros podamos mostrar. Me parece que eso es un problema nuestro. es un problema nuestro No que... quiero ponerle en que es el imperio el que no nos deja. Somos nosotros los que estamos fallando. Claro, así que bueno, No la vemos. esa parte está bueno para reactivar, y creo que quien está tomando la posta de alguna manera es Venezuela. Bueno, Porque ellos están haciendo este tipo de invitaciones, y bueno, y ojalá que nosotros prontamente, viste, también estemos a esa internacional antifascista que tanta falta nos va a hacer ahora en estos tiempos. excelente, Lisandro. Bueno, ¿a usted qué le ha parecido, Roberto? Usted es la voz del pueblo, Roberto. Hermoso, hermoso. Hermoso, exactamente. Y eso que no me peine, Roberto. Saludo a todo el pueblo bolivariano que nos puede llegar a ver. El Lisandro seguramente les va a hacer llegar este material desde acá de Mendoza, un pueblo al costado de la cordillera, frío, hace frío, desértico, pero hermoso. Y saludo a todos ustedes que nos sigan. Si lo has visto y no te has suscrito ya, por favor, suscríbete porque eso nos ayuda un montón. Ponele un me gusta, dale todo el retweet, el compartir, todo lo que se te ocurra. Y nosotros nos vemos en la próxima edición del Detalle de las Cosas. Gracias, Lisandro. Gracias, Rodrigo. Nos vemos.